hasta el 30 de junio, el bloque de Somos Vida y Familia fue el bloque que más y está integrado hoy en día con tan solo 4 integrantes, pero fue el que más ha presentado. Bueno, de hecho acá yo tengo, Muy buenos como dije, días. Buenos buen días, día ¿cómo están Nicolás, ustedes? buen día, buen día. Un Bueno, gusto. igualmente Nicolás, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, no paran ustedes, ¿eh? No paran. No, no paramos. De hecho, acá estamos recorriendo ahora en Rosario distintos barrios, eh, Tío Rolo, Puente Gallego de la ciudad de Rosario, con el padre Murialdo estamos recorriendo este sector de la ciudad que bueno, que sufre bastante las consecuencias del coronavirus, ¿no? Wow, bueno, un saludo también para el padre de nuestra parte, qué lindo que también lo acompañe, ¿no? En esto Bueno, tenemos cómo que, no. en esto tenemos que estar todos juntos, es el clero de cualquiera de las religiones, ya sea evangélicos, católicos, porque la verdad que cada vez nos avasallan más. Bueno, Exactamente. ustedes lo sabrán mejor que nosotros. Ya lo creo. Hay que trabajar todos juntos. Nicolás, bueno, acá mirábamos que hasta la fecha más o menos, ¿no? Del 30 de junio, el bloque de Somos Vida y Familia fue el bloque que más proyectos presentó. Más de Así 15 conté es. yo. Sí, ¿Puede ser? 15 solamente en proyectos de ley, pero en total tenemos más de 300 proyectos de comunicación, pedidos de informe. eh, a ver, te cuento cómo organizamos el trabajo, si Sí, querés, como para sí, empezar. sí, sí. Apenas empezó esto, digamos, empezó el año, vamos a decirlo así, todo esto de la pandemia nos sorprendió a todos y lo que nosotros primero empezamos a escuchar era la preocupación de todos los médicos y personal de salud de que no había una infraestructura preparada para atender un pico o una ola, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empezamos a recorrer la provincia, fundamentalmente lo hice con la diputada Natalia Armas, que está conmigo, que ella es médica, y ahí empezamos un poco a recoger las preocupaciones, las inquietudes, las necesidades de los médicos, la falta de elementos de salud, de elementos de protección personal, perdón. Y empezamos a partir de ahí a pedirle al Ejecutivo, bueno, si se va a venir esta pandemia, necesitamos que los médicos estén cuidados, porque van a ser los que más cerca van a estar del contagio y los que más protección necesitan tener, ¿no? Y también recorrimos los AMCO en la provincia, recorrimos todos los departamentos, la cabecera de los departamentos y los principales hospitales provinciales, y también ahí viendo que faltaban algunos elementos necesarios como para atender esto, respiradores, camas nuevas, la necesidad de incorporar personal sanitario. Eso motivó la presentación de muchos proyectos y muchos pedidos, ¿no? Así fue el comienzo de nuestra actividad legislativa. Sí, doy fe de eso porque también se comunicaron, ayudantes, colaboradores suyos con nosotros para poder dar el informe del Sanco Local de Las Rosas, a lo cual nosotros hablamos con el director y bueno, y él nos comunicó en su momento que acá faltaba desde insumos, barbijos, equipo, faltaba todo. Y bueno, y nosotros también le hicimos el relevamiento a ustedes para que ustedes hagan ese pedido, bueno, al gobernador. Así que bueno, doy fe de eso, que también lo vivimos nosotros en carne propia. Bien, bien, sí, la verdad que ha sido una linda experiencia en ese sentido. Eh, a ver, funcionó bien el aislamiento social porque la curva se demoró, se retrasó y ahora no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Eso genera ya ahora otro tipo de problemas y de preocupaciones, que es el sector económico, es decir, todo esto ha castigado mucho a la economía y eso castiga el empleo, el trabajo de la gente, entonces, bueno, nuestra preocupación está centrada ahí, digamos. No creemos en esta dicotomía, primero la salud, después la economía o viceversa, porque nos parece que las dos cosas van de la mano. Y mira, hoy justo leí en el diario que eh, en el periodo de pandemia aumentaron significativamente las muertes por paro cardíaco, es decir, por ataque al corazón. O sea, Sí. realmente esto no es gratis, afecta a la salud, lo hemos hablado también con psicólogos, con Sí. docentes, afecta a los niños de un modo muy importante, o sea, no sabemos qué secuelas en la salud puede dejar también estar ya 150 días aislados, encerrados.
para los niños, para los ancianos. Es un tema realmente que preocupa, ¿no? Sí, aparte batimos récord, somos los únicos que estamos desde tanto tiempo en cuarentena, cuarentena eterna, ya no es más cuarentena. Y también el otro día escuchaba al médico neurólogo Manes también, que él decía en los jóvenes, ¿no? La depresión, que ellos mismos se dan cuenta y bueno, que esto no podía dar para más. Que bueno, una cosa es cuidarse y otra cosa es seguir la vida lo que más normal se pueda, como usted bien decía, para los niños, para los adolescentes, también mucha gente con ataque de pánico, la gente grande, así que bueno, la verdad que esperemos que las nuevas medidas que dé ahora sean un poco con apertura de muchos lugares más, porque si no vamos a tener muchos más problemas de los que estamos teniendo hasta ahora. Desde ya, vos sabés que uno de mis proyectos fue pedirle al Ejecutivo, en realidad es un proyecto de ley, porque nosotros lo veníamos pidiendo en forma puntual por cada caso, que por favor habiliten la cierta actividad y demás, ¿no? Pero nos encontramos, hicimos el siguiente análisis, no es posible que un país federal como el que vivimos dependamos del gobierno nacional para tomar ciertas decisiones que tienen que ver con el manejo de la pandemia, que son detalles. Y llegamos al absurdo que para que habiliten una peluquería hay que pedirle al presidente de la nación, o para habilitar un gimnasio, o para habilitar... Entonces realmente la situación no es justa, porque se trata al país en forma idéntica, y acá en Santa Fe hemos tenido departamentos enteros que no tuvieron en estos 150 días un solo caso, y las escuelas permanecieron cerradas. Nosotros hablamos con la ministra y le dijimos, mire, se podría haber aprovechado, de hecho ella en realidad terminó tomando nuestro pedido, en las escuelas rurales, en muchas localidades que no tuvieron casos, y las escuelas de pequeñas localidades, se tendría que haber aprovechado para continuar las clases, incluso para crear Totalmente. protocolos que después permitieran poder aplicarlos en otros lugares. Nosotros vimos que había localidades donde los docentes estaban dispuestos a dar clases, los chicos querían ir a la escuela, y sin embargo se tomaba en forma así toda la provincia uniforme, como si estuvieran en Rosario o en Capital Federal, ¿no? Y nos parece que eso es injusto, sobre todo porque tanto se llena la boca muchas veces los funcionarios diciendo las desigualdades y las asimetrías entre las escuelas rurales y de las localidades pequeñas en relación a las de los grandes centros urbanos que tienen siempre más recursos. Bueno, esta era la oportunidad un poco para poner al día y para proteger, digamos, de alguna manera fortalecer la educación en esas zonas rurales, en las zonas más vulnerables, ¿no? Por eso presentamos un proyecto de ley donde reclamábamos la autonomía de la provincia de Santa Fe para dictar sus propias normas, porque constitucionalmente la salud pública no fue delegada al gobierno nacional, es decir, el Poder Ejecutivo tomó las decisiones al principio correctamente porque le correspondía a él, o sea, solamente el presidente puede cerrar las fronteras, prohibir salir o entrar del país, pero llega un punto donde la salud pública es gestión de las provincias. Y las provincias son autónomas, son las provincias las que tienen que decir cuándo abro algo, cuándo lo habilito y cuándo no. Por supuesto, cuidando ciertos protocolos, trabajando coordinadamente con la Nación, a través de la Mesa Nacional de Salud, pero con la autonomía suficiente para tomar las decisiones. No podemos esperar, como hizo el presidente hace 15 días atrás y lo volvió a hacer ayer, que le haga un listado el presidente de las localidades que pueden abrir o cerrar o pueden tener mayor o menor actividad. Le corresponde a las provincias hacerlo. Por eso reclamamos eso, que es responsabilidad de ellos, ¿no? Ese proyecto, tengo entendido que fue presentado a fines de abril, principios de mayo, y ¿qué respuesta tuvo? Mire, hay alguna resistencia de la propia provincia porque lamentablemente todos quieren de alguna manera delegar en el presidente la responsabilidad de los aciertos y de los errores. Entonces ninguno se anima a tomar la iniciativa, entonces ven este proyecto de ley de alguna manera como una amenaza o como una presión, ¿no? Tantas veces que hablan de la autonomía, y yo en el proyecto El también hablo de la federalismo. autonomía, del federalismo, y hablo de la autonomía de los municipios también para ciertas decisiones, y acá es como que, digamos, estoy buscando el apoyo, pero no es fácil que lo quieran, digamos, apoyar, ¿no? Sí, sí. Compartimos este proyecto.
No estamos de acuerdo también en que, bueno, bares se puedan abrir y nosotros las iglesias las tenemos cerradas, mientras que en la iglesia estamos lejos, estamos con barbijo, estamos banco por medio, no ni siquiera nos acercamos y sin embargo en un bar hasta 6 personas pueden estar uno al lado del otro sin barbijo, ¿no? Así que bueno, nos adherimos también, nos adherimos a este proyecto y ojalá, bueno, tengan una respuesta distinta porque esto evidentemente sigue para largo, lamentablemente. Y Lamentablemente sí. otro proyecto con respecto que veía a esta situación, ¿no? Yo por ahí no me atrevo a decir la palabra pandemia, me suena muy grande. Voy a decir la parte del virus y cuarentena eterna. El otro día circulaba en las redes una foto, bueno, el amigo Néstor Mayoraz, que tiene una columna también en un cable ahí en su localidad Casilda, lo nombro porque, bueno, él me ha aportado mucho de todo esto, y bueno, y está con ustedes en el trabajo diario, donde había un joven arriba una ventana en un sanatorio, mirando hacia adentro en la terapia intensiva donde estaba un familiar, ¿no? Y bueno, y como no lo dejaban entrar, ese familiar tenía una enfermedad persistente que, sumado al coronavirus, no iba a tener vida, ¿no? Y bueno, y tampoco lo dejaban entrar. Entonces, Néstor le había puesto a este comentario, morir en soledad, ¿no? Y esa foto, la verdad que nos ponía a pensar si a nosotros nos pasaría que tenemos un familiar en esa situación, qué feo es no estar con ellos al lado. Y bueno, ustedes presentaron el proyecto para que la provincia elabore un protocolo, ¿no?, de acompañamiento a familiares terminales en este marco. Ese proyecto tengo entendido que fue desde el 18 de junio. Bueno, ¿cómo está eso? Mira, sí, la verdad es que este tema lo vimos, es muy duro despedir un familiar y además a veces las condiciones en las cuales se da la internación, a veces la internación se da con un paciente que está consciente, casi asintomático, Sí, se lo llevan al sanatorio y a partir de ahí los familiares no lo pueden ver más y hasta que un día le avisan se murió. Hay sí, casos de gente que estuvo 28 días internado con los familiares afuera del sanatorio no pudiendo entrar y simplemente le comunican está muerto. Y a veces incluso ni siquiera a cajón cerrado, o sea, ni posibilidad de despedirlo. Eso es muy cruel, realmente es muy cruel, nos parece excesivo. Creo que con los cuidados debidos se puede acompañar a un familiar en el trance más difícil, que es el trance de la muerte, ¿no? Es decir, sí. pero de alguna manera tenemos que encontrar los mecanismos para que la persona sea acompañada, para que tenga una despedida y tenga un final en su vida lo más humano posible, ¿no? El protocolo nuestro el pedido fue aprobado Sí. y provincia no sacó ningún protocolo, pero ya sacó Nación un protocolo que aparentemente la provincia estaría por adherir. Bueno, Nosotros lo que propusimos es un una protocolo buena. similar al que hay en España, ¿no? Bien, una buena. Porque es duro para la persona que puede estar en un estado terminal y con conciencia, y también para el que queda, ¿no? Que no pudo estar en el último momento dándole la despedida. Para ambos es fea la situación. Exacto, el duelo es muy necesario, el duelo forma parte de la vida, despedir al ser querido, acompañarlo, no solo por uno, digamos, por lo que pueda sentir Sí, uno, sino por la persona que estamos despidiendo. tal cual. Bueno, ojalá tengamos noticias al respecto que sigan así, favorables para que se pueda implementar, porque de hecho todavía no está implementado nada. No, no, todavía no, lamentablemente no. Bueno, seguimos, porque les cuento a la audiencia que el bloque de Somos Vida y Familia no para, no para. En este marco también presentaron un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Salud elabore un protocolo en aquellos casos de saturación en terapia intensiva, ¿no? Donde está la disyuntiva de que un médico pueda optar por tener que ponerle el respirador a uno o a otro, ¿no? Esto, por eso usted pedía que el protocolo se base en normas de bioética. ¿Nos cuenta un poquitito más, Nicolás? Sí, cómo no. En bioética hay criterios, digamos, de aplicación de, digamos, criterios generales, ¿no? Y Ajá, hay criterios que pueden ser o criterios altruistas o hay otros que son criterios pragmáticos que tienen que ver con principios más bien
de alguna manera utilitaristas, ¿no? Es lo que se llama el principio utilitarista, que nosotros desde la bioética personalista lo rechazamos porque no puede ser todo medido en función de la utilidad que pueda tener una medida médica que se adopta, ¿no? Y acá se cuela el tema de la vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Hay una especie de una corriente más bien filosófica que es pragmática y utilitarista, donde termina sosteniendo que con criterios totalmente arbitrarios qué vida vale la pena ser vivida y qué vida no. Y en base a ese criterio se termina decidiendo que una persona no merece tener un respirador porque a lo mejor su vida vale menos que la vida de otro, ¿no? Entonces la cuestión se pone complicada cuando ese criterio no está explícito y así se generan un montón de injusticias. Entonces a veces se termina discriminando a las personas más vulnerables por el solo hecho que se hace un cálculo utilitarista de si conviene o no conviene o cuál es más útil o cuál no. Obviamente el criterio de, en caso extremo, qué decisión tomar, siempre la va a tomar el médico o la dirección médica, pero lo importante es que haya criterios previos, que haya un comité de bioética que pueda de alguna manera supervisar la decisión y que la decisión no quede en cabeza o en manos de una sola persona, sino que haya un comité de bioética que tenga los criterios preestablecidos, de manera tal que no se cometa ninguna injusticia, que no prime ni el criterio de un médico arbitrario, ni el dinero, ni la posición económica, social de los enfermos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Feísimo, ¿no? La situación que les toca vivir a algunos profesionales hoy, ¿no? Como le avasallan su ética. Bueno, también lo vemos en los protocolos Uh, para el aborto, ¿no? Que no pueden acceder a la objeción de conciencia. Entonces, yo diría que ¿dónde está la democracia? ¿No? Total, total. A ver, a veces algunos se llenan la boca de derechos humanos, de tratados de derechos humanos y algo tan básico como es la libertad de pensamiento y la libertad religiosa la avasallan de este modo y en un tema que no es menor, porque los médicos que estudiaron para salvar vidas, hicieron un compromiso de no usar ni su ciencia, ni su técnica, ni sus conocimientos para matar a nadie ni para procurar el mal de otro, los obliguen a practicar abortos sin la posibilidad de ejercer el derecho a objeción de conciencia, que es un derecho que está reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y encima lo están haciendo ni siquiera con una reforma del Código Penal, lo están haciendo con un protocolo dictado por un ministro de Salud a través de una resolución, o sea, en la escala normativa la resolución está en el piso y la Constitución está en el techo, entonces es un absurdo que le estemos dando jerarquía normativa a una resolución de un ministro de Salud por encima de los tratados de derechos humanos, ¿no? Sí, inexplicable. Nosotros para el pueblo, la verdad que inexplicable, más allá de nuestro pensamiento, ¿no? Claramente a favor de la vida, pero en ese marco es inexplicable. No sé cómo nos verán los otros países, ¿no? Que la Constitución está en un costado guardada y están haciendo todo este tipo de irregularidades arriba de ella, ¿no? Mira, en Europa se discutió mucho el tema de la objeción de conciencia de los médicos, pero necesariamente tuvieron que aplicar criterios que ellos ya venían aplicando con relación a otro tipo de objeción de conciencia, como puede ser la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio, para participar en conflictos armados y demás. Y allí que es diferente, por supuesto, pero la Corte Europea fue elaborando un criterio en lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, y la conclusión que yo saco es que en definitiva, la libertad de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia son una especie de termómetro para medir el grado de autoritarismo o de libertad que te puede dar un gobierno. Porque si a vos no te permiten cumplir un dictado de tu conciencia, un mandato de tu conciencia que está por encima de la norma escrita, y esa norma escrita vos considerás fundadamente, con razonamientos firmes, digamos, no por un simple capricho, de que va contra tus convicciones, que además tus convicciones son firmes y están arraigadas, se te tiene que respetar. Y además cuando vos ves acá la insidia que tiene todo esto, porque de ningún modo buscan decir, bueno, vamos a tratar de solucionarlo por otra vía, es decir, vamos a tratar de buscar de que haya médicos que hagan esos abortos por esa supuesta urgencia,
sino que dicen directamente, lo hacemos nosotros, lo tiene que hacer usted sí o sí, o sea, no buscan ninguna alternativa y ponen en cabeza de ese pobre médico, que a lo mejor está en una guardia, en la obligación de hacer algo que va contra su conciencia. Sí, sí, así es, tal cual. Eh, las cosas que tenemos que seguir levantando la voz para que no sucedan, para que se despeguen cada provincia con estos protocolos sanguinarios, dictadores. No nos vamos a callar y bueno, nos vamos a seguir uniendo todos para que esto se destierre lo más pronto posible. Y otra cosa que también veía acá, ¿no? Hablando un poco muy similar al tema este de que nos quieren imponer, el proyecto que presentaron ustedes en los últimos días de mayo, más o menos, para, mirá vos, ¿no? La audiencia y quienes nos siguen en Instagram y en Face, escuchen bien lo que tenemos que estar pidiendo, que nos garanticen el derecho que tenemos como padres si queremos educar a nuestros hijos en una escuela religiosa, porque hasta eso están intentando sacarnos, ¿no es así, Nicolás? Así es, hay algunos proyectos de ley ya presentados en la legislatura que tienen un sesgo ideológico marcado en la enseñanza fundamentalmente de la educación sexual integral. Nosotros lo que reclamamos en nuestro proyecto, tenemos dos proyectos de ley. Uno en el cual reclamamos que se reafirme el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Eso es clave. Los padres son los primeros educadores de sus hijos. La Ley Nacional de Educación Sexual lo reconoció en su momento, pero cuando empezó este sesgo ideológico de querer meter la ideología de género dentro de la educación sexual, empezaron estos intentos por tratar de modificarla. Nosotros claramente hace 3 años atrás coordinamos actividades con distintas ONGs, yo no estaba en ese momento en ningún mandato público, digamos, o sea, lo hacíamos como ONG, para alertar a los padres de esta ideología. Es una ideología que es perversa, una ideología que promueve la pedofilia, una ideología que promueve cualquier tipo de aberración sexual, que no tiene nada que ver con una verdadera educación sexual integral, con la cual nosotros estamos de acuerdo. Nosotros coincidimos en que es necesario que los chicos y los jóvenes se formen, que aprendan lo que es la educación sexual, que aprendan cómo prevenir abusos, abusos entre pares, abusos de adultos, que conozcan qué son las enfermedades de transmisión sexual y cuáles son los riesgos que implican en una relación. Y fundamentalmente que se respete a los padres, que son los que primero forman a sus hijos, y se respete además el grado de desarrollo madurativo que tienen los chicos. Porque vos a un niño de 4 o 5 años no le podés hablar de ciertos temas ni con cierto lenguaje, porque lejos de contribuir a su formación vas a perturbarlo y vas a de alguna manera malograr su formación. Nosotros tenemos denuncias, fuimos recorriendo en esos años de escuelas donde aplicaban educación sexual con ideología de género y los chicos llegaban a su casa muy confundidos preguntándole a su papá o a su mamá, mamá, ¿yo soy nene o soy nena? Porque a mí en la escuela me dijeron que yo puedo ser lo que yo quiero. Y entonces realmente cuando uno escucha esos testimonios de los padres que están totalmente desprotegidos, porque hay un pacto tácito, cuando vos llevas a tu hijo a la escuela, vos confías en la escuela, cuando vos lo estás entregando en confianza, es decir, para vos es lo más preciado tu hijo y se lo das a la maestra para que la maestra lo eduque y vos pensás que lo van a educar para el bien, no que le van a meter ideas extrañas y mucho menos que van a combatir las ideas que vos le estás enseñando, los pensamientos y los valores que vos le estás dando en tu casa. Entonces, parece una verdad de perogrullo, pero lo vemos como necesario, un proyecto de ley que reafirme estos derechos. No es un capricho de los padres, no es que somos retrógrados, no, está en los tratados internacionales de derechos humanos y no en uno solo, sino en varios. O sea, no es que uno interpreta las normas internacionales como uno quiere, son textuales. El derecho de los padres está y debe ser respetado y eso es lo que buscamos a través de ese proyecto de ley. Y después en el proyecto de ESI que presentamos hace poco, hace 15 días, de algún modo lo que buscamos es despejar todo tipo de lenguaje de ideología de género, porque hay 3 proyectos presentados y los tres proyectos introducen la ideología de género de alguna manera. Hay 2 que lo hacen de modo expreso y hay un tercero que lo hace de modo así más solapado, más disimulado, que termina siendo más peligroso. Meter la ideología de género de esta forma es más peligroso aún porque se presenta como una ley que es positiva, que defiende los derechos de los padres y la familia, pero termina hablando en un lenguaje que es muy sospechoso y demasiado abierto a la ideología de género que nosotros queremos combatir decididamente. Sí, sí, de hecho,
en esta encerrada obligatoria que quieren y que nos están obligando a hacer en el canal Paca Paca, en Encuentro y en la TV pública, aprovechan a avasallar a lo loco. Sí. De hecho, yo lo he mirado varias veces, hablan de todo esto, hablan en lenguaje inclusivo. Bueno, ¿qué podemos esperar si el mismo presidente de la Nación habla en lenguaje inclusivo? Un lenguaje que no está reconocido por la Real Academia Española. Entonces, yo como siempre digo, si el primero que tiene que dar el ejemplo no lo da, a veces cuesta hacerle entender a muchos jovencitos que son muy vulnerables a los cambios, que no lo hagan, ¿no? Y bueno, y a estar atentos los padres porque... Y también otra cosa, están mandando contenidos por vía... los teléfonos, vía Skype, Zoom, cuando trabajan con los chicos, que donde está también el material o sea, no nos dan tregua, como no pueden hacerlo hoy en las escuelas, lo están haciendo vía el material que le mandan de trabajo a los chicos. Muchos padres los han compartido con nosotros, por ejemplo, me acuerdo en Ciencias Sociales le mandaron a tratar el tema, o sea, como un tema, ¿no? El carnaval. A ver, en Ciencias Sociales el carnaval. Yo me acuerdo de las Ciencias Sociales mías y era muy diferente. O sea, pero claro, en el carnaval está todo la iniciativa para poder ingresar a todo esto que decimos, ¿no? De la ideología de género. Un ejemplo que doy. Sí, sí. Mira, dijiste primero lo del lenguaje inclusivo. La verdad que es lamentable porque es una agenda, te diría que elitista, totalmente elitista, que lo que hace es invisibilizar los verdaderos reclamos y las verdaderas necesidades que tienen los jóvenes en la educación hoy en día. Tenemos una deserción escolar altísima en la provincia de Santa Fe, tenemos chicos que no terminan ni la primaria ni la secundaria, tenemos chicos que realmente no están preparados para enfrentar la vida, para conseguir un trabajo, que no saben leer ni escribir, y te aparecen estos planteos de esta gente que realmente, planteos burgueses diría yo, porque no tienen no tienen nada de revolucionarios ni de populares, son planteos burgueses y elitistas, que lo único que logran es desplazar los verdaderos problemas que debe resolverse en la educación argentina y en Santa Fe en particular, y además afectan directamente la formación que tienen que tener los chicos, porque los confunden. Un chico que está aprendiendo a escribir, que está aprendiendo las palabras, que tiene que articular la gramática, cuando le introducimos este lenguaje inclusivo, lo único que hacemos es confundirle. O sea, lo que estamos haciendo es retrasando su formación o de alguna manera impidiéndosela. Realmente a mí estas situaciones me indignan porque yo cuando veo a quienes las defienden, es gente que lejos está de haber pasado necesidades, lejos está de conocer cuál es la realidad de la escuela, cuál es la realidad de los niños y de sus verdaderas necesidades. Entonces esto debemos combatirlo no solo por lo que es la ideología en sí misma, sino por el daño que le ocasiona a estos chicos solamente con hablar del lenguaje inclusivo y de este tipo de miradas que nada tienen que ver con la realidad y con lo que necesitan ellos. Sí, sí, como también que el Banco Central de la República Argentina exprese sus comunicados en lenguaje inclusivo. Qué risa debemos ser para el mundo, ¿no? Porque sobre que cuesta leer en otro idioma los comunicados, que seguramente van a todo el resto del mundo, encima tienen que delinear el lenguaje inclusivo, que es solo invento acá en Argentina. Yo la verdad que no sé, a ver, también me lo puede confirmar usted, Nicolás, si en otro lado está esta... Lo voy a decir como lo siento, esta ridiculez del lenguaje inclusivo. Mira, lo he visto solamente en algunos foros internacionales, en la OEA, algún funcionario que lo ha usado, pero en castellano siempre, ¿no? Y me hizo mucha gracia escuchar en unas jornadas de la ONU que participé hace 2 meses atrás por Zoom, y el que hablaba era un norteamericano que hablaba un castellano muy cruzado y encima metiendo el lenguaje inclusivo. Era realmente para grabarlo y reírse porque no daba más que para risa, realmente un norteamericano que apenas hablando castellano queriendo meter lenguaje inclusivo. Pero sí, es lamentable porque además eso es lo que decíamos, al impedir la verdadera formación o la real formación, la comunicación humana es fundamental y si uno no sabe expresar, si no sabe hacerlo bien, empiezan las dificultades. La violencia muchas veces tiene que ver con eso, con la dificultad para expresarse. Y si nosotros a un niño en una escuela no le enseñamos a expresarse,
a poder escribir correctamente, a manifestar sus ideas y le introducimos de entrada estas cuestiones, lo único que estamos haciendo es aislándolo cada vez más. Y si nosotros tenemos desde foros gubernamentales, organismos gubernamentales, que ya de por sí utilizan un lenguaje complicado y elevado, que no es comprensible fácilmente por la gente, le metes el lenguaje inclusivo, lo que estás haciendo es alejando cada vez más el estado de la gente. Lamentablemente esto lo que genera es eso, ¿no? Son más obstáculos para la accesibilidad y para la integración que tiene que tener la gente. Exacto, exacto. Más destrucción y más mirar para otro lado en los verdaderos problemas, ¿no? Como bien lo expresabas recién, en donde la deserción y las necesidades de cada colegio no son miradas, no son tratadas, no son solucionadas, ¿no? Siempre queremos quieren hacer otra cosa que no es lo que realmente la gente y el pueblo necesita. Qué cosa, ¿no? ¿Y cómo está, Nicolás, este proyecto, ¿no? Como para que los padres que estén escuchando, el sábado que viene va a estar con nosotros de padres autoconvocados y padres de pie, Yanina Cosime, explicando un poco también el proyecto, porque ellos están trabajando arduamente en esto, ¿no? Para que no siga adelante el tema de la implementación de la ESI con ideología de género. Nosotros también como grupo, ¿no? Estable de Provida Las Rosas hemos mandado un par de manifestaciones en contra. Pero bueno, ¿cómo está este tema de...? Mira, el miércoles se trata en la Comisión de Educación, se empieza a tratar, van a ir asociaciones en defensa de la familia, digamos que para dar una mirada distinta, van a tener unos minutos de exposición, Janina te lo contará el sábado que viene a ver cómo va. La idea de ellos... Creo que ustedes van también. Bueno, buenísimo, buenísimo. La idea sería, ellos quieren avanzar con la media sanción de la ley, va a ser una ley, obviamente tiene la mayoría, nosotros somos apenas 4 diputados, nuestra posición es minoritaria claramente, pero lo que queremos dar es el testimonio y fundamentalmente romper con ese discurso único de que está todo el mundo de acuerdo, de que hay un consenso generalizado, de que todos quieren lo mismo. Nosotros cuando hicimos la campaña electoral lo dijimos, es decir, no estamos sorprendiendo a nadie con lo que estamos sosteniendo ahora, no es una idea personal mía ni de los diputados que están en nuestro bloque, sino que estamos expresando la realidad de, yo digo, una gran mayoría de los santafesinos que no quieren una educación sexual con ideología de género. Hay un principio básico que es el principio de neutralidad del Estado. El Estado debe ser neutral en aquellas cuestiones que tienen que ver con los valores que los padres inculcan a sus hijos. No se puede meter ni interferir. El Estado solamente puede brindar conocimientos que sean científicos, certeros, validados, y no es el caso de la ideología de género, que es una corriente de opinión con un sesgo ideológico marcado y que además con una impronta totalitaria y autoritaria, porque lo que busca es imponer el conocimiento. Yo siempre doy este ejemplo. Mira, si te gusta la ideología de género, crea la Asociación de Amigos del Género, dicta charlas y el que se quiera unir a tu pensamiento y a tu corriente, que lo haga. Pero no vengas a la escuela a imponerme a mí y a imponerle a mis hijos que yo debo tener este pensamiento, que yo debo interpretar la realidad de determinada manera cuando yo no la comparto y no quiero que mis hijos la compartan tampoco. Exactamente, exactamente. Y me atrevo a decir que es el 97% de la gente que piensa así, como también el 97% está a favor de la vida. Lo que pasa es que, bueno, las minorías y los gobiernos y esta bajada de línea global, internacional, pesan sobre estas minorías, ¿no? Lamentablemente sí, y además con mucho apoyo, porque esto no es una ocurrencia de una ministra, ex ministra de Educación, como está ahora como diputada Balaguer, no es una inquietud aislada. Esto es una corriente mundial que tiene sponsors, que tiene quienes lo financian. Uno de los principales es George Soros, con su fundación Open Society, un hombre que sabemos el daño que le hace a los pueblos, a las naciones, desde su especulación financiera, y que tiene millones y millones de dólares para poner en este tipo de reingeniería social que lo único que busca es destruir la familia, destruir los lazos familiares para convertir a las personas en meros individuos, en números que sean simples consumidores, fáciles de manejar, fáciles de influir en sus decisiones y débiles para cualquier tipo de actitud política para ser dominados también políticamente. Entonces, la familia, que es la base de la sociedad, es la que nosotros debemos proteger,
no podemos en este punto ceder en nada, no podemos ceder en nada porque está en juego los valores que nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos y por eso para nosotros es un tema crucial. Exactamente. Bueno, Nicolás, cuando te anunciábamos antes, bueno, yo te comentaba que el programa sale al aire a las 11, que bueno, lo replicamos gracias a Dios en un par de radios más, y bueno, a las y cuarto hacemos los vivos. Decíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo porque había un montón. Bueno, evidentemente no nos alcanza el tiempo, ya te comprometemos para septiembre, si Dios quiere, ¿Cómo no? puede ser, Sí, con porque mucho gusto. quedaron muchos temas por hablar y algo que quiero que la audiencia sepa, yo lo molesto mucho a Nicolás con el tema de adopción y acá hay varios proyectos que él nos está siguiendo, nos está llevando adelante, que bueno, queremos que en el próximo, porque merece todo el tiempo este tema, hay muchísima gente atrás esperando respuestas sobre esto, padres sobre todo, y bueno, los niños ni hablar. Lo que pasa es que los niños no tienen voz, nadie o sea, salvo ustedes, nosotros y muy poca gente humana los escucha, pero bueno, estaban muy a la expectativa, ¿no? De lo que vos puedas llegar a decir de todo esto que bueno, que nosotros sabemos que está llevando adelante, pero lo vamos a dejar para septiembre, ¿no? Así que y a lo mejor ya tenemos más noticias y te pueden dar la respuesta de lo que le has pedido. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Lo que sí quiero antes de despedirte, que comentes bien el bloque de trabajo bueno, si bien muchos de los proyectos de todo esto que yo estuve comentando, y bueno, estuvimos charlando recién los dos, son de tu autoría con Natalia Armas, pero bueno, déjanos el final, ¿no? Para que la gente sepa, porque a veces decimos que los políticos son todos iguales, entonces tenemos que aclarar que no, y tenemos que identificarnos, ayudar, apoyar, acompañar y gritar a los cuatro vientos cuando hay gente como ustedes, Nicolás. Porque llegamos hasta acá por los políticos que teníamos, como cuando fueron las últimas elecciones. Santa Fe demostró que no quería más el socialismo que venía haciendo estragos en materia, ¿no? De familia, aborto y un montón de cosas. Bueno, tenemos que seguir reivindicándolos. Por eso este humilde programa trata de llevar adelante la voz, ¿no es cierto?, cantante de cada uno de los integrantes de esta nueva generación de políticos, si se quiere llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que digan, porque yo no permito decir todos los políticos son iguales. No, todos los políticos no son iguales, porque hay gente que fue a la política para cambiar la política, como por ejemplo ustedes, y acá lo están demostrando, en todo el trabajo que hacen. Esto no es invento, esto lo pueden corroborar en la página, seguramente vos nos dirás, o sea, no es invento nuestro, esto es así. Y cada vez que nosotros le mandamos algo a Nicolás, le mandamos algo a Natalia, que son los que más contacto tenemos, siempre tenemos respuesta. Entonces, y obviamente le mandamos cosas viables y que realmente conocemos, como es el tema de adopción, o en este caso de la ley de ESI con ideología de género y demás. Así que cabe destacarlo y no es un dato menor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que somos un bloque muy unido, también está Walter Guione, un pastor evangélico de aquí de Rosario, y Juan Argañarás de Rafaela. Tenemos un trabajo en equipo muy lindo. Con Walter nos conocemos hace muchos años aquí en Rosario, con Gustavo Volpe, que venimos trabajando en una mesa que dijimos, bueno, vamos a dar un paso a la política desde las ONGs, y empezamos esto. Y es muy importante lo que vos decís del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, porque a ver, necesitamos, yo vengo del mismo sector tuyo, es decir, de las ONG, y siempre de alguna manera era un poco crítico con el trato que le dábamos a los políticos, ¿no? Los poníamos siempre lejos, pero los reclamábamos, era medio contradictorio. Y hoy, en cierta manera, lo estoy viviendo también, es decir, yo ahora estoy en la política, entonces dice, no, no, pero vos ya estás en la política. No, no, nosotros somos un producto, si se permite el término, un producto del trabajo que hicieron las ONGs. O sea, nosotros somos parte de ustedes y está muy bien lo que vos haces, que lo hagan todas las ONGs pro vida, que nos reclamen, que nos pidan, que nos propongan, que trabajemos juntos en la provincia para seguir creciendo. Esto no es un proyecto personal de Nicolás Mayoraz, de Natalia o de todos los diputados. Este es un proyecto común. Esto es una bandera, son varias banderas que es la defensa de la vida y de la familia, que las tenemos que llevar. Hoy me tocó llevarlas a mí, pero tenemos que lograr que en toda la provincia, en todas las ciudades, se unan
se junten y trabajen para presentar candidaturas a concejales, a intendentes. Tenemos que llenar la provincia y pintarla toda la provincia de celeste. Nosotros trabajamos para eso. En mi página web, que es nicolasmayoraz.com, pueden encontrar todos los proyectos que yo he presentado, los que has mencionado vos una parte, y también pueden comunicarse ahí conmigo o a través de mis redes sociales, también Nicolás Mayoraz, y hacerme las propuestas y así yo voy trabajando con todas las ONGs, lo que mencionaste, el tema de adopción, es decir, tanta temática importante y necesaria para trabajar, estamos disponibles para ustedes, somos parte de ustedes, digamos, somos lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, Nicolás, entonces quedamos así, comprometidos para Perfecto. el mes que viene o puede ser el último sábado, después ya lo chequearemos, lo veremos, porque bueno, ¿Cómo no? quedó acá y no quiero que se dilate más porque hay muchísima, muchísima gente que, bueno, que espera realmente buenas noticias con respecto al tema de adopción. Pero bueno, ¿Cómo no? queríamos hablar un poquitito sobre esto que era inminente, el tema de la cuarentena eterna, el tema de estos proyectos que era sobre lo que estábamos viviendo hoy, ¿no? El tema de adopción es un tema eterno, ¿no? De antes, de ahora, y que va a llevar mucho tiempo para que se cambie. Entonces, bueno, en la próxima entrevista, si Dios quiere, lo trataremos. Desde ¿Cómo ya, no? muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A seguir así, la verdad que gracias, más que Bueno, gracias. gracias a vos. Ustedes, chicos, ¿quieren Sí, agregar algo? sí, agradecerle porque nos demuestra que verdaderamente, como vos decís, no todos los políticos son iguales y es necesario, es menester iniciarse en la política para poder pintar de celeste, como vos decías, el gobierno, por así decirlo, o la política. Tal cual. Bien. Bueno, 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 Nicolás, muchísimas gracias, ¿eh? que sigan trabajando, un saludo al padre y un saludo a Bueno, toda la cocina celeste que también todos los días estás, que podés, estás colaborando con esta hermosa labor que es llevarle la comida en estos momentos tan difíciles a muchos barrios donde están careciendo de las mismas. bueno, muchas gracias, ¿eh? Un gusto. Nos Chao, vemos buenos días. prontito. Gracias. Nos vemos. Chau, Gracias. chau.